Ya, vamos a comenzar. Esto es lo que tenemos de la clase pasada, ¿cierto? En que tomamos un referente, tomamos su planimetría y lo tiramos en nuestro espacio de trabajo, que es nuestro model space. Lo primero que tenían que hacer, por supuesto, era definir las unidades con las cuales iban a trabajar, ¿cierto? Y la precisión con la cual iban a trabajar. La precisión tiene que ver con la cantidad decimal. En este caso yo estoy trabajando con centímetros. Dejé 0.0 pensando en tener un decimal, ¿cierto? Que me indique como los milímetros. En el caso cuando yo parto un elemento que tenga números centímetros cerrados. Por ejemplo, no sé, pues si tengo un elemento que tenga 5 centímetros y lo parto en 2, sé que tenga 2.5 para poder leer eso, ¿cierto? Que no me lo aproxima a un 2 y saber que estoy trabajando en la unidad. Solamente para saber que se producen esas cosas, porque en realidad no me interesa trabajar con las fracciones de centímetros en este proyecto. Así que haciendo eso estoy ok. En este caso yo ocupé estos elementos para escalar, ocupando conocimiento constructivo. Asumí que la estructura, ¿cierto?, del tabique madera debería estar a 40 o a 60 centímetros de distancia, pensando en la estandarización de las piezas de madera, pensando que una pieza de madera tiene 2,40 o 3,20 metros, ¿cierto?, de largo, y que las planchas de madera están en anchos de 1,22 m con un despunte de 2 centímetros, o sea, tienen 120, y 120 son 4 espacios de 40 o 2 de 60. Entonces eso tiene que ver con la posición y la estandarización de las piezas de material. En la clase pasada lo habíamos hecho versus 40, pero había cosas que todavía no me calzaban, así que probé con 60 y me dio mucho mejor, principalmente en el caso de la escalera, y que me da 28 centímetros, pensando que está entrelapado 2 centímetros y tengo una huella de 30, lo que se me hace súper coherente, versus la huella que tenía como 24 la anterior y que me parecía que era, así, a pesar, podrían ser las personas con los pies más pequeños del mundo, pero esa es la norma, y la norma es internacional y no distingue individualidades. Así que me da varias cosas que son bastante cercanas. Por ejemplo, de este punto a este punto tengo 2,40 metros y algo, ¿cierto?, que se entiende por la imprecisión del escaneo o la imagen de procedencia, pero me hace súper coherente con los 4 espacios. 6 por 4, 24, o sea, son 2 planchas de madera o una plancha acostada, está dentro del estándar, así que me coincide y así que lo preferí dejar así. Pero me saltó la sorpresa que cuando yo tomo la silueta de mi planta y la coloco acá, me queda no ajustado. O sea, la imagen que digitalizaron para esta publicación de esta y esta publicación tenía una diferencia escalar, así, de haber sido una décima, y esa décima produjo la diferencia. Suele pasar. O sea, uno espera que esté hecho esto con un alto rigor y que esté hecho súper bien, pero como pasa por tantas manos, porque cuando se encarga una planimetría, ¿cierto?, para una publicación, llaman a la oficina de arquitectura, le piden la planimetría, mandan sus PDF, pero después pasa por la gente que arma la publicación, y entre todas esas manipulaciones quizá alguien modificó pequeño, 1 milímetro la imagen, y esa imagen cambió la proporción y por ende no se ve igual. Como era para una publicación web, hasta no le importó nada porque gráficamente querían mostrar el contenido del proyecto, no esperaban que alguien lo calcara como nosotros, ¿cierto? Así que tampoco estaban buscando esa precisión. De la misma forma, yo tomé la planta y mi procedimiento para decir el corte, mi procedimiento fue tomar el punto externo del corte, alinearlo con el punto, ¿cierto?, ya escalado de la planta. A este elemento yo le puedo cambiar la transparencia, así que le pongo un 50% de transparencia y así puedo ver, y así lo escalé, ¿cierto? Alineé el mismo procedimiento, alineé este punto y este punto de acá con los bordes de la planta y me queda calcadito, perfecto. Así que es un material que también yo puedo ocupar a mi favor, sabiendo que de este corte yo puedo sacar toda mi altura. Entonces puedo hacer de ahí y saber que desde este punto hasta acá, hasta el piso, tengo 2,60 metros, ¿cierto? Me sale 2,60.8 metros, 2,64 metros, pero cuando ya entre a racionalizar lo voy a dejar con 2,60 metros cerrado, porque como les decía antes, no me interesa cuando ustedes lo hagan racional que quede perfectamente igual al proyecto, sino que ustedes tomen decisiones de racionalización, que cierren unidades, ¿cierto?, y que lo hagan lo más racional posible. Y para comprobar que esto esté bien, ¿cierto?, como ya lo había hecho, que esta fue la prueba de fuego cuando yo tiré este elemento, fue que
generalmente las vasillas tienen 50 centímetros desde el punto donde se hace flexión en la rodilla, y esto es algo que ustedes deberían tener como consideración en topometría, que los elementos de sentarse son así. Cuando se flexa la rodilla, 50 centímetros de superficie para sentarse. Eso tiene mucho que ver con la arquitectura, porque cuando nosotros diseñamos que la topografía, ¿cierto?, que la superficie del suelo sea la que contenga un montón de actividades, deberíamos saber cómo hacerlo cómodo. Hacer que una persona se siente, por ejemplo, en una superficie que nosotros plegamos de hormigón o unos elementos de madera, ¿cierto?, de durmiente, debería tener 50 centímetros para poder obedecer el pliegue de la rodilla. Después hay otras cosas más complejas que tienen que ver con la larga estadía o la corta estadía, que tienen que ver mucho con los ángulos con los cuales se coloque la posición de la espalda de la persona. Pero eso ya es materia para otra conversación. Así que tomando esto veo que hay prueba de fuego, sigue 50 y me hace sentido, así que era la escala que necesitaba. Los elementos estructurales están colocados cada 60 centímetros, o sea, esta escala está súper aprobada. Tenía este problemita con la cama, que me dice que tiene 2,5 metros. Hasta ahí puede estar dentro de los horrores, porque una cama king tiene 2 metros por 2 metros, una super king. Así que yo digo, bueno, puede ser una super king, pero esto a toda vista no es un cuadrado. Y tiene 1,28 metros, con lo cual se me sale el estándar Super King. Pero bueno, con eso asumimos que quizá una cama mandada a ser especial para esta situación, son de la NBA y todas esas cosas, así que yo no me voy a meter en ese tema. Lo que sí es que no voy a calcar esta, porque de este calco yo creo que voy a sacar racionalmente este segundo piso, pensando que la escalera coincide arriba y que no tengo una buena planta. Dentro de todos los proyectos que se les dio en el listado, este es el que tiene menos información de planimetría como al callo. Así que el resto debería estar mucho más fácil de poder escalar y poder definir cosas. Bueno, yo aquí tengo un montón de customización de elementos gráficos. Primero tengo mis capas diferenciadas. Tengo una capa de imágenes y tengo una capa de los elementos a calcar. Por ejemplo, si yo apago imágenes, este se me quedó en otra capa. ¿Cómo? Voy a agrandar esta interfaz gráfica, yo la ocupo que quede colapsada porque no ocupo mucho los iconos, lo voy a llevar imagen. Entonces tengo que todos los elementos de imagen se me apagan, ¿cierto? Me acompañan ellos, puedo prender y apagar, como para corroborar lo que estoy dibujando y lo que queda. Es entretenido porque cuando uno empieza no hay nada y después cuando voy avanzando está todo lleno de dibujos y hasta puedo apagar la imagen de atrás y seguir dibujando sobre el fondo negro porque tengo mucha información. Y el segundo se llama calco, porque como yo estoy aquí dibujando en este momento y calcando lo bruto, todo en una pura línea, no me interesa que estén diferenciados, lo que necesito es tener sustrato de líneas y puntos para poder poner cotas y poder diferenciar distancias, ¿cierto?, cuando llegue el momento de acotar. Y para eso elegí un color de capa que fuera contrastante con respecto al blanco para que no se me perdiera. En este caso elegí un magenta. Y al de imagen yo perfectamente también podría elegir un color. Y se fijan que en el borde apareció un color, pero eso, la realidad es que en este caso, como una capa que va a estar desapareciendo constantemente y que no va a aparecer en mi espacio, ¿cierto?, traspasado cuando yo esto lo paso en limpio, no me importa mucho el color de la capa imagen. La que sí me importa es de calco porque necesito que resalte de forma correcta sobre el papel. Y también lo que hice fue customizar mi USS. Lo vimos la semana pasada, pero lo vimos en Mac. Y yo les tuve que explicar así a voz y los procedimientos. Pero ahora les voy a mostrar gráficamente. Tenemos que irnos a opciones. Se llama con el comando OP. Cuando llamo opciones me muestra toda esta barra. Y en esto hay un montón de pestañas que hacen muchísimas cosas muy interesantes y que esto ya es tarea para la casa que ustedes vayan definiendo. Yo igual vamos a pasar por muchas de estas pestañas mostrando cosas, pero la realidad es que es tan vasta la información que existe en el AutoCAD que nos faltarían muchas horas más, ¿cierto?, de clases para poder pasar por cada una. Y además ni siquiera nos interesa todas esas opciones porque no solo nos interesa la expresión gráfica, ¿cierto?, que ustedes ocupen bien la herramienta. Su profundización, ¿cierto?, técnica, depende directamente de su interés en la herramienta, por supuesto. Entonces yo lo que necesito es irme a Display. Y en Display tengo Colors.
Y aquí tengo un montón de cosas que puedo customizar. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad siempre customizaba mi barra de herramientas. Yo siempre le ponía un color así como más hondero. Pero ahora necesitamos customizar crosshair. Y la crosshair, esta crucecita, ¿cierto? Como la mayoría viene por defecto que queda en blanco, cuando se coloca sobre la hoja escaneada, no se ve absolutamente nada. Así que voy a Select Colors y elegir un color dentro de la paleta. Ahora voy a elegir este como magenta rojizo. Ok, le pongo aplicar y cerrar, aplicar y ok. Y esto va a haber cambiado color, así yo puedo trabajar con esto. No solamente eso, sino que también puedo agrandar el tamaño de la cruz. Hay gente que ocupa una cruz gigantesca y otros que ocupan una cruz pequeñita y súper inofensiva. En este caso dejar esta cruz que parece como una araña y rincón, pero es para poder ilustrar de forma súper clara que yo puedo modificar un montón de elementos dentro de la gráfica de mi interfaz de movimiento. Una vez ¿le resultó? ¿Lo están haciendo? ¿Sí? Entonces tengo mi espacio de dibujo y vamos a ver dos cosas en el día de hoy para que ustedes sigan trabajando. De partida necesito que todo esto esté súper dibujado, todas las líneas, para que la próxima semana pueda empezar a racionalizar este dibujo. O sea, por eso les digo que a lo bruto, ni siquiera piensen en las cosas que están haciendo. Punto, marquen punto, que tengamos alto sustrato, porque lo que les voy a mostrar ahora son las cotas. Y con las cotas, después que terminemos de hacer el calco, ¿cierto? De forma brutanteque, vamos a ir poniéndole cotas a cada una de las cosas para saber qué medidas tienen. Y las cotas, voy a hacer una capa, LA, que se va a llamar A. Recordemos que yo le ocupo siempre un pronombre, ¿cierto? Que A de arquitectura a mis capas, porque en el proceso de diseño de un proyecto involucran alta especialidad, entonces separo arquitectura, especialidades, agua potable, alcantarillado, electricidad, todo eso son capas que se me agregan como subfamilias. Entonces pues yo las agrupo y apagando cosas y tengo mucha información condensada en mis espacios de trabajo. Este se llama A y eran cotas. Y estas cotas van a ir en color amarillo. Yo lo coloco en color amarillo, ustedes pueden colocar en el color que quieran. Lo importante es que sepan que ese color va relacionado a un espesor de lápiz que finalmente va a tener el resultado gráfico que nosotros pretendemos. Así que pincho dos veces sobre cotas y tengo el ticket, ¿cierto? Que me muestra que efectivamente estoy trabajando en esta capa. Así que después de esto ya no es necesario. Yo tengo estas pestañas que son colapsables, que ustedes también las pueden hacer. Esto es súper fácil porque estas pestañas, cuando yo digito LA, me arroja esta ventana que está suelta. Entonces yo la arrastro de la solapa y la coloco y me parece como esta línea como invisible y queda pegadita ahí. Pero para hacerla realmente colapsable, lo que tengo que hacer es pinchar en ese icono y así me quedan dos colapsables. Yo tengo aquí dos colapsables activados, ¿cierto? Los ref y las propiedades, es decir, y los layers. Y acá tengo las propiedades, que son elementos con los que trabajo y si los necesito consultar, paso por la pestaña y se me autocolapsan. Así que lo puedo consultar todas las veces y no tengo que estar abriéndolos todo el tiempo. Entonces, como les decía, vamos a ocupar una herramienta que se llama cotas. Lo primero que tenemos que ver, bueno, vamos a trazar una cota para poder saber primero qué es lo que es. La más común es la dim lineal. ¿Y qué significa esto? Que es una cota que es lineal. Y siempre lineal y está con respecto a los 90 grados. Si yo tengo un elemento que está inclinado y lo quiero medir, este igual me lo va a medir a 90 grados. Para eso necesito otra cota que la vamos a ver a continuación. Entonces tengo DLI sobre este punto y este punto final. Y se fijan, la cota en este momento, como está hecha con amarillo, está súper pequeñita, la flecha está súper pequeña. Si yo voy al centro, si marco me muestra un puntito en el centro, ese puntito en el centro debe ser la unidad. Y como viene por defecto, esto no está
escalado mi espacio de trabajo, o sea, yo tengo que empezar a dimensionarlo. Y esto es algo súper importante porque uno crea sus cotas que se vean bien, escala 1 a 100, cotas que se vean, escala 1 a 50, y uno las guarda. Y uno siempre anda leyendo sus paquetes de cotas, de eso se le llama patrón de trabajo. Por ejemplo, yo en mi ejercicio profesional tengo mi juego de cotas, y eso lo creé yo. Entonces cada vez que inicio un espacio de trabajo tengo mis tipos de texto, mis cotas, mi simbología, y con eso yo trabajo porque eso me pertenece a mí. Eso ya está prehecho, entonces lo único que hago es después elegir la cota que necesito y la escala que necesito, y no tengo que estar haciendo esta operación que vamos a hacer ahora todo el tiempo. Entonces tengo esta cota que quedó súper chica y básicamente no me es muy útil. Lo que vamos a hacer primero también es cambiar el color de forma temporal quizás, pero azul, porque no se veía bien sobre el blanco, ¿cierto? El contraste era muy leve, entonces era un poco molesto a la visión. Así podemos ver más la diferencia, más rápido las diferencias gráficas. Entonces yo tengo esta cota que la llamé con DLI, solamente me permite acotar elementos que estén en 90 grados. Voy a hacer esta pequeña figura para mostrar la diferencia. DLI, quiero saber la distancia, ¿cierto?, de este elemento, pero DLI solamente me funciona en este sentido, este y este. Bueno, DLI tiene una hermana que se llama DAL o DIN alineada, aligned, y esa DIN alineada me permite hacer este truco, y esta sí que permite acotar esto. Ahora, yo estoy trabajando en la misma frecuencia de la escala, es decir, con la misma cota, por lo tanto tiene la misma patología, es demasiado pequeña, está carente de escala, ¿cierto?, los elementos. Así que una vez que les mostré estas diferencias, tenemos una DIN, ¿cierto?, que es recta, y una DIN que me permite acotar cosas que están en ángulo. Después viene una que permite hacer curva, otra que permite detectar arco, bla bla bla, lo vamos a ir viendo con el tiempo, o radios. Entonces me voy a acercar a esta, que es la que me interesa para mi espacio de trabajo, y las cotas tienen un recuadro en el cual se permite modificar, que es dim style. Dim style, que es el comando DI. A ver. Solo el comando D. DI es distancia, D solo Dimension Style Manager. Entonces nosotros estamos trabajando con la estándar, y esta no tiene hasta ahora ninguna cualidad, ¿cierto? Viene súper estandarizado. Entonces lo que vamos a hacer es que a partir de esta vamos a crear una nueva, y esta nueva se va a llamar 1 a 100, y comienza a partir del estándar. Después, cuando tenemos bien configurada a 100, podemos crear la 50 partiendo del estándar, y así sucesivamente. Continuar. Me está diciendo que las simbologías, ¿cierto?, como los dos puntitos, no son aceptadas dentro de la sintaxis, ¿cierto?, del lenguaje que se ingresa aquí, así que le puse un guión bajo. Continuar. Entonces, dentro de esto hay una cosa que es súper importante, que es el fit. Yo tengo esta línea que es ínfima, bueno, debería haber corrido esto antes para haberlo mostrado, y dice que está a 1. Lo voy a escalar a 100, veamos cómo queda. No sé cómo queda. Los textos están horizontales, yo creo que estén alineados. Fíjense la diferencia, que estén alineados con la cota. Cada vez que yo trazo una cota, el texto va a estar alineado. Se ve mucho más ordenado porque no queda suelto. Si yo ocupo la línea alineada, ¿cierto?, van a quedar estas líneas que su objetivo es estar con la vista del lector, ¿cierto? Yo tengo el plano y todo está en mi misma posición. Pero en términos plásticos de planimetría no es muy práctico. Quizás para el lector es súper bueno, pero en términos de pieza, ¿cierto?, de pieza compositiva, porque nosotros también tenemos que pensar la estética en otro plano, es un desastre. Así que es preferible dejarlo que quede alineado, ¿cierto?, sobre esto, y su condición es que quede sobre la línea. Se fijaron que hay un nuevo
está a centro, ¿cierto? O sea, cortaba la línea de cota para tirar su texto, ahora lo dejo que quede sobre. Entonces hicimos dos cambios, cambiamos horizontal alineado y cambiamos la posición, ¿cierto?, del objeto a sobre. Ahora nos vamos a simbologías. Antes de eso nos vamos a ir a las unidades, porque si se fijaron tenía unidades super decimales, así como 202.999999, como no me es muy útil. Ya sabemos que estoy trabajando en centímetros y que mi precisión es 0. No necesito más que eso. Hay un redondeo y un montón de otras aplicaciones acá, pero no me ocupar nada de eso, solamente le vamos a decir que no queremos más precisión que 0. Ahora sí estamos listos para irnos a la simbología. Generalmente en la arquitectura se ocupan dos tipos de simbología. El architectural tick, ¿cierto? Que es esta línea que hace un pequeño tick cuando... que este de acá, que marca de qué punto hasta qué punto. O sea, cada vez que yo estoy tomando una medida, tic, tic, entre esos dos tics, ¿cierto?, que son como un paréntesis, está la dimensión que yo espero. Y también tiene un tamaño específico de flecha, que no lo vamos a customizar porque como nosotros le pusimos a fit, ¿cierto?, que escalara todo, vamos a esperar que esté todo en proporción. Si no, nos metemos acá nuevamente y ajustamos estas condiciones para que quede todo según como nosotros esperamos. Y lo último que nos queda es las líneas. Si fijaron, todo estaba con este color azul. Nos mostraba esta línea, la línea que muestra el desplazamiento, como la línea que marca la cota con el mismo color. Esta línea que marca el desplazamiento se llama extension. Y yo siempre prefiero dejarla en un color más bajo, para que esto gráficamente se muestre que son cosas distintas. Se muestra que cambió acá en el espacio de trabajo. Vamos a hacer solamente esos cambios y vamos a ver qué tal nos fue con la escala y la customización. Ok. Y close. Entonces esta cota, ¿cierto?, que es la que está estándar, nos vamos a ir a propiedades y la vamos a mover manualmente. Estándar. Y la llamo 100 y me parece que está súper coherente el tamaño del texto con la planta, o sea, me parece que es una cota a escala 1 a 100. Por lo tanto, de esa misma cota, después, si yo presiono D, puedo crear el resto de mis cotas. Por ejemplo, new. Y esta se llama 1-50, mi escala 1 a 50. Y comienza a partir de la 1 a 100. ¿Qué significa esto? Que toda la customización que yo hice en mi layer lo hereda. Debería estar exactamente igual. Continuar. Entonces lo único que hacer acá, como todo resultó súper bien, es que esto va a estar escalado 50. Y recordemos que la escala 1.50, el plano es mucho más grande. Por lo tanto, si yo dejar esa misma cota 1 a 100, el texto también se hace mucho más grande. Entonces, si yo lo dejo 50, en escala 50, siguiendo la misma frecuencia, si yo tengo un plano 1 a 100 y un plano 1 a 50 de la misma planta, los textos de cota deberían tener el mismo tamaño. Y eso es lo saludable en una lámina de arquitectura. Todos los textos, ya lo vamos a ver, yo les doy 3 categorías de texto más adelante, que tienen un texto de título, un texto de proyecto, un texto de título y un texto de información. Todos los textos de información tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si yo escribo el nombre del recinto como living, tengo que ocupar el mismo tamaño de texto que tiene mi cota. Ahí vamos a pasar cuando veamos la configuración del proyecto en sí. Yo les voy a hablar de la escala y les voy a colocar las reglas y se van a dar cuenta que funciona perfectamente. Ok. Así que ahí creo la 50 y close. Y tengo una escala 1 a 50 y una escala 1 a 100. Perfectamente configurada. Acá hay otra cosa que yo puedo estar acotando muchas particularidades de mi proyecto. Voy a poner que style. Para trabajar en una cota en sí, hay que ponerle que sea set current. O sea, que esté trabajando en ella y va a quedar marcada. Yo puedo trabajar en cualquiera de las cotas que aparezcan acá. Si le pones que esta sea la current, ¿cierto?, la actual. Clic derecho, set current. Esto significa que estoy trabajando en esa cota. Lo mismo que pasa con las capas. En que yo pincho 2 veces sobre la capa y me aparece este dicto verdecito que me dice que estoy trabajando en ella y todo lo que digo que está en esta capa pasa exactamente igual.
Así que yo puedo colocar cotas, por ejemplo, voy a cortar toda esta línea, ¿cierto? De elementos. Voy a acotar el muro tiene 27. Y yo puedo tomar una decisión, o sigo alineando, porque puedo decir de nuevo DLI y tomar una cota de aquí hasta acá, super manual, ¿cierto? Y después alinearlo con ese punto, y estar así, puntito por puntito alineando, o puedo ocupar un comando que se llama DCO, que se llama Dim Continue, que significa que si yo pincho acá, puedo 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Y esto es súper útil porque una de las patologías que tienen los estudiantes de arquitectura en su acotado es que las cotas no están alineadas. Entonces hay una cota, y todos tienen pequeñas diferencias y otras más, entonces se ve, y eso finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando yo ocupo un elemento de información de esa manera? Es un distractor. Entonces lo que hace es que el observador no le pone peso a tu información de proyecto, sino que se fija en tus errores. Tu proyecto puede ser un muy buen proyecto, pero puede estar lleno de vicios y lleno de problemas de expresión gráfica que no se ha valorado como un proyecto en sí bien, sino que está más preocupado de, oye, las cotas están malas, oye, esto está aquí mal valorizado, esto bla bla bla, y finalmente no se puede entrar en materia de proyecto. Y en términos de acotado en general, esto se hace por estratos de información. Voy a sacar estas cotas del interior. Por estratos de información, ¿a qué me refiero? Esta la voy a alejar un poquito. Y después vamos a aprender a separar las cotas. Por ahora no las vamos a separar, pero pronto las vamos a separar. Deseo. Acá, hasta acá y hasta acá. ¿Cierto? Tenemos un primer estrato. Yo puedo mover también este texto, si considero, por ejemplo, que lo puedo alinear en otro punto. Acá hay un punto que tengo que activar aquí. Squadron Insertion. Ahí está. Para que me muestre el punto centro del texto y me permita alinearme con ese. Fijan que hace una proyección con una línea segmentada. Eso se hace con el Polar Tracking, que que está acá. Show Snapping. F11. Lo único que tiene que apretar F11 para activarlo. Y lo que hace es que si yo pincho un punto, ese punto se me hace una pequeña proyección en línea diciendo que me estoy manteniendo alineado con ese punto elegido. Entonces tengo este primer extracto de información que tiene que ver con las particularidades. El ancho de este muro, es decir, el largo de este muro, el largo de este vano y el espesor del muro. Y después vendría otra cota que marca lo general. Por supuesto, como marqué, esto es un cuadrado perfecto. Así que como marqué este ancho de esta cara, no necesito hacerla abajo. Lo más importante dentro del acotado es que jamás se repiten informaciones. Si yo entrego una información acá, ya está acá. Y siempre elijo acotar en dos lados. Por ejemplo, este lado y este lado completo, así que necesito acotarlo, acoto a este lado. Solamente estas cotas van a aparecer en estos dos costados. Y en el caso extremo hago las cotas como las que hice en la primera instancia, que son por el interior, tratando de no molestar de ninguna forma la lectura de la planta. ¿Cierto? Se hace lo menos posible porque lo importante es que aquí lo importante es mi desarrollo planimétrico en el interior del proyecto. Entonces vimos las cotas, la creación de una cota, la modificación de una cota, que nos permite poder generar nuestras propias acotaciones. Como les decía antes, modificar. Architectural Tick es uno de los más usados. El segundo más usado es el punto. Hacer un puntito que marque. Hay muchas oficinas que ocupan este puntito de separación. Puede ser el dot small o el punto grande. Eso da realmente lo mismo. Depende de la estética que ustedes están buscando con sus proyectos. Personalmente yo prefiero el Architectural Tick, pero hay muchos proyectos en que se ocupa el punto porque hay una densidad tan grande de información que necesita hacerse más sintético todo. Y el puntito es súper poco invasivo. Así que ya, tenemos las cotas. ¿Hay dudas con respecto a la creación de las cotas y sus modificaciones?
La idea es que vayan jugando con esto, tengan todas las dudas que puedan generar para la próxima clase, o para los que nos queda de clase, ya estamos a punto de terminar, pero lo que sí les quiero mostrar antes de que nos vayamos son los bloques, la creación de bloques. No lo vamos a ocupar tan pronto, pero es parte del contenido que necesitamos, porque cuando pasamos a la racionalización vamos a crear bloques de mobiliario, bloques de la cama, todas esas cosas, y nos van a servir también para nuestros propios proyectos, para los que tengamos que dibujar nosotros. Entonces vamos a empezar con el bloque. Yo creo que vamos a hacer este bloque el más simple de WS. LA A artefactos, y esto lo voy a tirar con un color verde y voy a empezar a trabajar en él. Entonces crear bloque es algo súper mega simple, pero es súper necesario que ustedes también lo tengan súper claro, ¿ya? Vamos a tomar las mediciones de esto. Dice que tiene 43 y de fondo tiene 80. Sí, hace bastante lógica, pero lo vamos a simplificar un poquito. Vamos a hacer un rectángulo, el estanque, y vamos a trazar, aprovechando las opciones que nos entrega el Snappic de referencia, vamos a pinchar esa línea de borde para que nos tire la proyección hasta este punto de acá. Vamos a ocupar que además que esto es una polilínea, ¿cierto?, que nos entrega estos grids centrales, y control y esto súper escueto es un WS. Si quieren podemos colocarle una circunferencia acá, porque con ahorro de energía, de recursos, de agua. Pero aquí voy con esto. Uno puede también colorizar dentro de la misma capa, ¿cierto? Porque como valorización no necesito que eso salga tan marcado. También podría cambiar la valorización de el estanque versus el receptor del WC. Pero yo personalmente simplifico mucho los bloques, porque los bloques que se hacen muy complejos y que tienen mucha curva y que tienen mucho recoveco significan dos cosas en un espacio de dibujo AutoCAD: peso extra, ¿cierto? Ya hablamos de los cachureos. Peso extra e inestabilidad. Entre más detalle yo le agrego un bloque, más puntos estoy agregando en mi espacio de trabajo, y eso hace susceptible a fatal error, pantalla azul y un montón de patologías que tiene el AutoCAD. Yo simplifico, y en mi recomendación los bloques al máximo, pensando en dos cosas. Primero, me encanta la estética de los planos japoneses. Los japoneses simplifican esto al máximo. Y segundo, me molesta sobremanera que se vuelva inestable el AutoCAD. Por lo tanto, lo simplifico para tener un espacio de trabajo súper liviano. Ahora, cada vez que ustedes están haciendo este tipo de operaciones, cada vez que agregan nueva información y sienten que el dibujo está más pesado y está medio raro, ustedes pueden purgar. Llaman con el comando purge, ¿cierto? Que ven que hay un archivito y una escobita. No se ve muy bien acá porque no acompaña mucho la densidad de la proyección del data, pero cuando ustedes lo vean en sus pantallas se van a dar cuenta que aparece una escoba que está limpiando, ¿cierto? Estoy limpiando mi dibujo. Presiono purge y le coloco que purge todo lo que no estoy ocupando. Close. Automáticamente se fue mi espacio de trabajo todos los cachureos que yo en algún momento traje y no estoy ocupando. Por ejemplo, no sé, pues se trajeron 50 bloques de WS que bajaron de la página catálogo de arquitectura o similar para decir cuál van a ocupar. Y eligieron uno y el resto lo borraron y pensaron que solamente borrando eso aparecían. No es así. Todos esos están cargados dentro de la memoria de su AutoCAD. Todos esos cachureos que uno trae, que le prestó un compañero, una planta de algo, el proyecto no sé quién, todo eso queda almacenado. La única forma de deshacerse de eso es purgando. Lo mismo que en Photoshop, que no hemos visto, yo se lo nombré, pero puse esto. Y esto, bueno, siguiendo con el tema del bloque, esto aún no es un bloque.
Esto es un rectángulo, ¿cierto? Con otro rectángulo al cual yo le convertí en curva su punta y le hice una circunferencia simulando la energía. ¿Dónde viene a hacer bloques? Yo tengo dos opciones, o presiono B y hago Enter y lo selecciono, o selecciono todo mi objeto y le pongo B larga, Enter. Y ahí me abre esta ventanita y se llama Block Definition, donde yo estoy definiendo mi bloque y lo coloco WS. Acá hay varias cosas que son importantes hacer. Primero, colocarle un nombre. Y segundo, yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque el resto no lo vamos a ver, es el punto base, pick point. Este es el punto de inserción del bloque. Y le voy a explicar ahora por qué es importante hacerlo. Y le coloco OK. Si yo no le coloco el punto base, lo más seguro es que me tire el punto base con respecto a la UCS. La UCS es esta cruz que me muestra X e Y. Por lo tanto, va a estar acá y su punto de inserción va a estar por acá. Y a veces más lejos si yo estoy más lejos de la UCS. Entonces yo puedo insertar un bloque y ese bloque puede hacer que mi espacio de trabajo se vuelva gigantescamente grande, siendo que no estoy dibujando tanto, estoy dibujando solamente un kiosco con un WS. Ese espacio grande y necesario y ocupado de forma desprolija va a aumentar el peso y nuevamente agrega cachureo, agrega peso innecesario y hace más inestable mi sistema. Así que la forma más coherente de hacerlo es que yo marque y me muestre acá, en este recuadrito ahora, digan que cuando lo convertí en bloque dejó de tener los puntos de modificación. Ya no puedo modificar los puntos del elemento. La única forma de modificarlo es hacer dos clics sobre el objeto. Me dice que quiero editar la definición de bloque, OK. Y entro a este espacio. Y en este espacio yo puedo modificar absolutamente lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a hacer esta circunferencia. Close. Guardar. Me aparece el elemento, parte del bloque. ¿Qué es lo importante de los bloques? Que si yo modifico uno, se modifican todos. ¿Por qué es útil esto? Porque si yo estoy ocupando un tipo mobiliario en un edificio que tiene, no sé, 200 baños, solamente modifico uno y se modifican todos, no significa que yo tengo que pasar por los 200 baños modificando. ¿Por qué es importante definir el punto centro? Porque a partir de ese punto centro se produce la modificación. Si yo lo dejo a un lado, si esto cambia escala, va a quedar corrido a un lado. Si yo lo dejo centrado, siempre hay que quedar centrado en el espacio. Generalmente los arquitectos, nosotros designamos espacio a los artefactos por su uso y los centramos con respecto a su uso. Así que siempre se mantendría dentro de su espacio útil de utilización y función. Y una vez que uno hace esto, ¿cierto? Que crea el bloque, uno puede tomar sus bloques y los agrega a sus familias. Por ejemplo, camas. Este es un WC. Y este se puede llamar WC estándar monobloque. Y tengo una elevación, ¿cierto? En su forma lateral y su forma frontal. Pensando en los cortes que yo haga. Eso forman parte de la familia del bloque. Entonces eso mismo yo lo voy ocupando en todos mis proyectos. Tengo un bloque de cama, ¿cierto? En que veo la cama de forma frontal y forma lateral. Entonces cuando yo paso un corte por acá, puedo ver la cama de forma lateral. Y cuando paso por acá, una cama de forma frontal. Todo eso va formando parte de las familias que yo voy armando y cómo estas las puedo ocupar y reutilizar. La finalidad del bloque es que yo no tenga que hacer toda esta operación igual que las cotas cada vez que empiezo un espacio de trabajo, sino que yo una vez ya teniendo esto ya armado, ¿cierto? Mi biblioteca, yo solamente llego y llamo a mis bloques, los voy copiando y pegando y son parte de mi estética también. ¿Se entendió lo de los bloques? ¿Dudas? Ya. Dejémoslo hasta acá, ya estamos terminando la clase. Así que cerremos hasta acá el video. Yo se lo voy a subir esta tarde para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que la próxima clase tienen que venir todo dibujado a lo loco. Necesito mucha información y ojalá que hayan empezado a acotar para que empecemos a racionalizar. Porque nos quedan muchas cosas que ver, los hatch, todo tipo de texturas, los textos, armado de láminas, o sea, hay un sinfín de cosas.